Hola, feliz día, muy buen día, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Feliz día, bienvenidos al programa del día de hoy. Podés entrar a los canales de YouTube a través de www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adiel_la luz. Podés entrar a esos dos canales, que son los dos canales oficiales, a través de los cuales hacemos el programa Conectados al Ser. Muy feliz día, bienvenidos. Hoy tenemos un temazo para compartir y también para disfrutar, obviamente para aprender y para compartir también con otros, porque obviamente hacemos esto para que llegue a un montón de lugares y también para que lo puedan compartir con aquellos seres que lo necesitan. Obviamente me presento, yo soy Adiel La Luz, les doy la bienvenida. Hoy tenemos un temazo. El temazo del día de hoy es cómo sobrellevar situaciones que parecen catastróficas a la hora de poder trascenderlo con algo que puede ser alguna herramienta espiritual, algún método o simplemente la conexión a nuestros ángeles y a nuestros guías. Por eso es sumamente interesante que tengan en cuenta esto a la hora de poder sobrellevar el concepto que tenemos que sobrellevar para poder comenzar a evolucionar. Yo soy Adiel La Luz y quiero invitarte para que puedas prestar atención a la clase, al temazo, al programa del día de hoy, porque esto obviamente te va a ayudar a que puedas trascender esos momentos en los cuales puedas trascender aquello que necesites trascender, a través de lo que es el concepto emocional, a través de lo que son obviamente o recuerdos o memorias o fechas o diferentes cosas. O sea, transitar y trascender conceptos y emociones del ego. Vamos obviamente a trascender a través de lo que es el concepto de entender desde las emociones divinas. Y obviamente vamos a abordar este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. ¿Les ha pasado que tienen situaciones, experiencias, pensamientos, momentos, espacios de tiempo donde sienten que no van a poder trascender algún tipo de situación, algún tipo de pérdida, algún aspecto emocional, alguna noche del alma, algo que esté obviamente generando que no estén bien a nivel emocional? O que ustedes crean desde los conceptos terrestres que no van a poder, o sea, que no van a poder transitar esto que obviamente está relacionado con este concepto. O sea, trascender estos conceptos es sumamente interesante para que puedan entender cómo ver desde los ojos de Dios algo que es obviamente un aprendizaje y un concepto de entender la parte simbólica de ese periodo de tiempo. Durante muchos momentos, aquellos seres que necesitaron transitar lo que es, digamos, aspectos del alma o aspectos emocionales o cosas determinadas, esto genera que tengan que empezar a aprender cómo trascender esos conceptos. Y está dado por un concepto determinado de entender cómo verlo, o sea, desde dónde vemos lo que pasa, desde dónde vemos lo que nos pasa. Y eso nos ayuda a trascenderlo. Para aquellos que son temerosos de conceptos que sienten que no van a trascender, que tengan que ver con el apego, con las pérdidas, con la soledad, con algún tipo de malestar, con el cuco, con cosas que tienen que ver con este concepto, verlo desde el punto de vista terapéutico o verlo desde el punto de vista angélico o verlo desde el punto de vista extraterrestre, permite que podamos hacer una observación de laboratorio y empezamos a darnos cuenta que aquello que parece un concepto catastrófico termina siendo un concepto de observación. ¿Para qué? Para que lo podamos trascender y también para que podamos aprender algo que no tiene que ver con el concepto terrestre. Cuando pasa esto que tenemos que empezar a evolucionar hacia un concepto superior, siempre mirarlo desde arriba para abajo, o sea, desde el concepto extraterrestre. Estoy en la Tierra, pero no soy de la Tierra. Entonces, para aquellos seres que ven este concepto desde el punto de vista superior,
Es más fácil porque aprenden a hacer un concepto de lectura, aprenden a hacer un concepto de laboratorio. ¿Les ha pasado que cuando obviamente están en algún proceso determinado, o cuando están pasando un mal momento, o cuando se sienten en soledad o inmersos en conceptos egoicos, entender esto es clave para poder hacer una resolución de cómo sobrellevar a través de la parte más evolutiva algo que puedan trascender a través de este concepto, que tiene que ver específicamente con aprender cómo se hace. Verlo desde el punto de vista superior ayuda a que podamos desdramatizar el concepto que estamos viviendo, porque obviamente lo que genera que eso se vea como algo catastrófico está dado por el ego. O sea, el ego genera estos conceptos de malestar, o sea, de malestar emocional. Y los conceptos de poder entenderlo está dado desde un concepto superior de conciencia, donde la mente directamente va a conectarse con los ángeles para poder hacer una trascendencia evolutiva de esa situación. Cuando pasa esto que está dado por la soledad, o por conceptos de temor, o por conceptos de trascendencia, o por parámetros de cambio, de transformación, o algo que a ustedes les genere temor, eso es algo que hay que observar desde un punto de vista superior. Y en estos días, en estas fechas, donde todos los seres hacen como un aspecto, o sea, de resumen de lo que fue el año, necesitan estar un poco aislados de lo que es, digamos, el concepto vincular, para poder verse y para poder entender que observarse, mirarse, atenderse, o sea, estar inmersos en el concepto evolutivo, de la mirada hacia adentro y de la mirada hacia afuera, ayuda para que podamos entender esto desde un concepto superior y desde un concepto evolutivo. Algo importante es tener la guía de un ángel, la guía de un ser de luz, la guía de un maestro ascendido, donde podemos interpretar, donde podemos evolucionar, donde podemos caminar hacia un concepto nuevo y hacia un concepto terapéutico. Algo interesante para poder, obviamente, entender cómo funciona esto es, a través de entender el diálogo y obviamente la comunicación con el mundo espiritual, hace que podamos ver desde afuera y podamos entender que aquello que era algo terrible termina siendo algo que nos puede servir para evolucionar. Esto está dado por un concepto de observación y está dado por un concepto de experiencia. Cuando estamos inmersos en ese concepto, cuesta que podamos entenderlo cuando estamos desde adentro. Pero cuando salimos de ese concepto, podemos entender que esto que pasamos puede estar dado por un hecho de aprendizaje. Tengan en cuenta esto. Cuando ustedes están conectados al mundo espiritual, están conectados al concepto de la luz, están conectados al concepto del ser, están conectados a los ángeles. Y esto ayuda para que puedan empezar a evolucionar a algo superior. En los momentos donde ustedes están inmersos en alguna situación emocional, tienen que obviamente salirse de esos parámetros para poder entender por qué suceden. Si están adentro, les va a costar ver con claridad aquello que necesitan ver. Y obviamente entenderlo desde un concepto superior de conciencia. Algo interesante para que puedan tener en cuenta a la hora de poder empezar a evolucionar es poder ver este concepto. Si ustedes están inmersos en el concepto de la luz y están inmersos en el diálogo y en la comunicación con el mundo espiritual, pueden resolver más rápido y también pueden verse desde un concepto superior aquello que tienen que empezar a ver para poder comenzar a evolucionar. Tengan en cuenta que la estima, tengan en cuenta que la fuerza, tengan en cuenta que la certeza, la confianza, la fe, la honestidad,
el amor por el mundo espiritual levanta en un 90% la fuerza a nivel emocional. Y eso ayuda como un concepto superior para que entiendan en los momentos donde están medios caídos con respecto a la energía y también a través de lo que es la parte emocional. Vamos a un concepto cotidiano que tenga que ver con un ejemplo de lo que estamos citando el día de hoy. Si ustedes pasan por periodos de bajón, por periodos de soledad, por periodos de, obviamente, de letargos emocionales por pérdidas, esto es algo que lo tienen que ver como un concepto a evolucionar. ¿Y cómo lo vemos de esta manera? A través de salir de esos conceptos, de donde estamos inmersos, para poder verlo desde un concepto técnico. Y para esto, la estima, la voluntad, la fuerza, la certeza, la fe, la confianza, la dignidad, el diálogo con el mundo espiritual son obviamente que fundamentales para poder levantar esos aspectos emocionales. En realidad, lo que son las emociones del ego son un concepto de vivencia, donde obviamente lo que son los parámetros de origen terrestre, obviamente que, se generan por un concepto de vivencia específico, y lo que son los parámetros de origen divino son esa observación, ese concepto de observación, ese periodo de observación, donde yo hago un laboratorio, donde yo me observo y empiezo a ver que en realidad los conceptos que parecían que no podía trascender, en realidad los puedo trascender y también puedo aprender sobre esos conceptos. Algo interesante son que cuando vienen las fechas de fin de año, el cansancio, el exceso de trabajo, los conceptos determinados energéticos, los procesos emocionales, las pérdidas y un montón de cosas más, generan que el ego haga como una especie de un concepto emocional donde la persona se ve inmersa en esas emociones. Pero después nos damos cuenta que no es algo común que debamos vivir. De hecho, el ego les hace creer que es un concepto que deban vivir, o que tengan que pasar o tengan que trascender. Hay un concepto interesante de los que hablamos cuando hacemos las consultas y cuando hablamos en psicología grupal, donde hablamos de un concepto determinado que es: ¿qué determina que algo deba ser de determinada manera? Cuando dos personas se separan, cuando dos personas se divorcian o cuando una persona se va del plano, no está determinado que eso sea algo catastrófico o para los chicos o para los grandes o para la gente del entorno. En realidad, esos conceptos son conceptos a evolucionar que no tienen algo determinado para trascender. ¿Por qué se dice que cuando pasan estas cosas los seres más pequeños obviamente se sienten alterados por este tipo de frecuencia? Porque hay una creencia de que esos conceptos que tenemos que llevar a cabo tienen que estar dados por un concepto masculino y un concepto femenino, o sea, lo que es la imagen, en este caso de lo que es padre-madre o lo que es el entorno en el que viven. Un concepto básico es que algo que tiene que ver con una creencia puede estar determinado por algo grave o algo no grave. ¿Y por qué está dado esto? Por una creencia del ego. El ego genera estos conceptos que muestran si algo es grave o algo no es grave. Y está dado por un concepto de la creencia, a veces las situaciones que están dadas como un concepto de ruptura de creencias es algo que es saludable. Y en este caso, esos conceptos que transita el alma son conceptos que se pueden sobrellevar y se pueden llevar adelante para poder comenzar a evolucionar. Aquellos conceptos que son determinados como algo que está bien o algo que no está bien, está dado por una creencia, está dado por un modelo de vida, un modelo determinado de vida.
Cuando trascendemos a ese concepto y nos damos cuenta que podemos comenzar a evolucionar viendo que eso puede ser una oportunidad de cambio, nos damos cuenta que esa oportunidad puede ser una razón de aprendizaje o de enseñanza. Por eso es algo sumamente importante que puedan ver que cuando transitan procesos emocionales, esto es algo importantísimo para empezar a observarse y también para poder compartir con otros a través de lo que es obviamente el consejo, el diálogo, para que puedan levantar a aquellos seres que tienen este tipo de creencias de que algo debe ser determinado por algo que está bien o por algo que está mal. En realidad, aquellos conceptos de ruptura de creencias son una oportunidad para evolucionar. O sea, las separaciones, lo que tiene que ver con divorcios, separaciones, personas que se van del plano, o cosas que suceden para que haya una evolución superior. Y eso es algo sumamente interesante. Aquello que tiene que ver con algo que es algo determinado y que genera una solución, obviamente que puede ser un concepto de oportunidad. Aquello que sucede para que algo sea disuelto, como por ejemplo las creencias, es algo positivo, porque eso genera que esos seres puedan vivir desde otro lugar. En este caso los chicos con separaciones, obviamente emancipándose desde otro lugar, los seres que son más grandes, o las personas que son adultas, o las personas que son pequeñas. No hay un concepto de que los seres humanos deban vivir de determinada manera, porque eso está ideado por una creencia. Entonces, cuando pasa esto, que se interfiere ese concepto de vivencia en tercera dimensión, nos damos cuenta que eso puede ser una oportunidad de vida. Y obviamente la conexión, el diálogo con el mundo espiritual, la comunicación con el mundo espiritual, ayuda para saber si ese concepto que se está transitando está dado por la luz o está dado por el ego. Porque obviamente, o sea, si ustedes ven el modelo de vida en tercera dimensión, las cosas que pasan de por fuera de tercera dimensión son conceptos que hay que tratar. Y en realidad los conceptos que se rompen en tercera dimensión, los conceptos que se agrietan o los conceptos que se resquebrajean, obviamente que están dados para poder evolucionar a una frecuencia superior. Cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión, donde los patrones de origen lumínico generan una nueva forma de vida, generan una nueva forma de ser, generan una nueva forma de estar. Y eso puede ser un concepto de ruptura para lo que es la vida, la vivencia, que tiene que ver con una frecuencia y un concepto determinado, como lo que son las creencias, los roles, obviamente los apegos, el concepto de vida en tercera dimensión. Algo interesante es cómo sobrellevar los conceptos emocionales frente a alguna situación que estén pasando. Primero, conectarse con el mundo espiritual, conectarse con los ángeles, conectarse con el ángel guía de luz, buscar técnicas y herramientas que levanten su estima, prácticas que generen energía vital. Obviamente, todos los días abrir la puerta a lo que es el concepto del aprendizaje, porque todos los días se van a dar cuenta que aprenden algo nuevo. Entonces, la vida empieza a tener un sentido superior, empieza a tener un sentido original. Y cada vez que nos levantamos, cada vez que obviamente volvemos a empezar, cada vez que empezamos a conectarnos con el mundo espiritual, nos damos cuenta que cada cosa que hacemos está dado por un concepto de aprendizaje. ¿Es importante esto para entender? Sí. ¿Es importante entender cómo transitar? Sí. Es importante entender cómo trascender esto que está dado por lo que es, digamos, un concepto que se rompe, un concepto que se quiebra. Y está dado por esto. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, si ustedes quieren empezar a evolucionar
y empiezan a transitar cosas rarísimas que les empiezan a pasar, puede ser una oportunidad para volver a comenzar a través de un concepto evolutivo de conciencia. Hay algo interesante que tienen que tener en cuenta, que es esos conceptos, obviamente de grieta, esos conceptos de ruptura, ayudan para que puedan tener una vivencia superior. Es una oportunidad, pero si lo vemos inmersos en ese inconveniente que ustedes sienten que está pasando, lo van a ver desde otro punto de vista. Pero si ustedes de por fuera de ese concepto lo empiezan a ver desde el punto de vista superior, ahí comienzan a conectarse con el mundo espiritual, con los ángeles, con los guías y también con los maestros. Es importante que puedan ver de por fuera de la situación para que vean los cambios y las trascendencias emocionales como una oportunidad. Tengan en cuenta esto. En tercera dimensión hay un modelo de vida. Obviamente, si ese modelo de vida no se lleva adelante, no sabemos cómo trascender esos conceptos. En cuarta dimensión hay otra forma de vida y esos conceptos que vivimos deben ser chequeados para saber cómo trascender a un nuevo concepto. Sabemos que si pasan cosas por fuera de esa vida, si pasan cosas por fuera de esa creencia, si pasan cosas de por fuera del mundo, o sea, del mundo en el que ustedes viven, empieza a pasar esto, que es que no saben cómo sobrellevar adelante esto que tiene que ver con un concepto determinado para evolucionar la conciencia. Hablamos de esto que es sumamente importante y es sumamente interesante. Todo lo que pasa en el planeta y todo lo que pasa en el plano terrestre o todo lo que pasa en tercera dimensión, en cuarta dimensión, en quinta dimensión, ¿está relacionado con un mismo patrón de conciencia? No. Obviamente que en tercera dimensión se vive de una manera y eso está dado por un modelo de vida. Hablamos esto en el programa anterior y hablamos esto de abrir lo que es el concepto emocional para entender. Estamos pasando y atravesando diferentes fechas, diferentes conceptos, una nueva forma de vida, fin de año, o sea, cambios, transformación, transmutación a nivel mundial. Y esto es clave para entender cómo poder evolucionar a un concepto superior. Algo interesante para tener en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo importante es que no le tengan miedo a los cambios, porque aquellos seres que evitan los cambios son justamente esos seres que se mantienen en planos bajos. Poder evolucionar a un concepto superior está dado porque la mente se transforme y se transmute y no tenga límite en lo que es el concepto de la conciencia. Y eso es un aspecto evolutivo. O sea, los seres que tienen un concepto de conciencia, de transmutación, de transformación, obviamente que están entrando a un sistema evolutivo superior, a un sistema de conciencia, a un sistema de mente ilimitada. Y eso ayuda muchísimo para que puedan entender que hay un concepto, una vida, un modelo de vida, un modelo de comunicación, un modelo de diálogo con el mundo espiritual, que es diferente a lo que ustedes viven en tercera dimensión. Y eso es una oportunidad de vida. Algo interesante para tener en cuenta es que cada cosa que van pasando, que cada cosa emocional que van pasando, tiene que tener una lectura para que ustedes lo vean desde afuera y no pasen por procesos ni de sufrimiento ni de malestar y puedan, a través del mundo espiritual, conectarse con ese concepto. O sea, ir a ese concepto, activarse en lo que son esos procesos de lectura superior y a través de esos conceptos, de lectura superior, poder vivir desde una forma diferente. ¿Pasás, mucho tiempo solo o pasás mucho tiempo diferente a cómo vivías? Bueno, míralo desde el punto de vista terapéutico.
Míralo desde el punto de vista psicológico extraterrestre, míralo desde el punto de vista de los ángeles, porque obviamente puede ser una oportunidad de cambio y de transformación. Pasás tiempo de una manera determinada, pensás diferente, sentís diferente, emocionalmente estás diferente. Bueno, puede ser una oportunidad de vida, puede ser una oportunidad de cambio y también puede ser una oportunidad de aprendizaje, porque ahí empezamos a ver ese aprendizaje y esa conciencia que no conocíamos. Por eso me parece algo sumamente interesante a la hora de poder trascender a un nuevo nivel de conciencia, para poder evolucionar a un nuevo nivel de conciencia, para poder ver con los ojos diferentes al ojo del ser humano, para entender cómo evolucionar. Desde el concepto extraterrestre, hablamos de un nuevo paradigma de conciencia, donde la psicología extraterrestre es un concepto evolutivo, donde la psicología extraterrestre es un concepto superior. Y ver esto es algo sumamente importante a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que lo que es la psicología extraterrestre es un concepto de trascendencia, porque se ven conceptos que todavía no se ven en el plano terrestre. Se ven conceptos donde llevamos adelante un proceso de alquimia, un proceso de observación, donde aquellas cosas que parecen raras, donde aquellas cosas que parecen que no se saben cómo sobrellevar, ahí tienen una explicación técnica, ahí tienen una explicación evolutiva y también aprendemos desde este concepto. Por eso, si estás pasando por algún proceso determinado, tranquilo, tranquila, porque puede ser una oportunidad para aprender y ser más sabio. ¿Cómo se mide esto? A través de la lectura que hacemos. Verlo desde afuera ayuda para que podamos comprender el concepto de cómo entender lo que estamos pasando, de cómo evolucionar lo que estamos pasando, de cómo trascender a un nuevo nivel de conciencia. La psicología extraterrestre, la psicología de la conciencia extraterrestre, ayuda a poder trascender aquello que para nosotros es algo común. Y eso es algo a aprender, es algo nuevo. La psicología de la conciencia extraterrestre ayuda a ver aquello que el ser humano todavía no aprendió. Y eso es algo extraordinario porque podemos aprender a través de un concepto evolutivo, extraterrestre, desde otros niveles de conciencia, desde un nivel superior, desde un nivel sumamente importante para poder tener el ojo de la observación puesto hacia un nuevo nivel de conciencia. ¿Qué son los paradigmas nuevos de conciencia? Son parámetros de sabiduría, de concepto, que son comprobables, que son trascendentes, que son nuevos, que son desconocidos y que los traemos al plano terrestre para poder comprenderlos, analizarlos, aprenderlos y evolucionarlos. ¿Qué significa? ¿Qué significa un paradigma de conciencia? ¿Qué es un paradigma de conciencia? ¿A dónde está orientado un paradigma de conciencia? Un paradigma nuevo de conciencia está orientado a una sabiduría que no se conoce, que se devela para poder aprenderla, para poder asimilarla y para poder caminar desde ese concepto. Un concepto más evolutivo, un concepto más abarcativo, un concepto más creativo, un concepto más evolutivo, un concepto de aprendizaje y de enseñanza que trascienda los conceptos terrestres, para poder aprender a poder vivir de una forma diferente. Aquellos que tienen un concepto determinado tienen un límite y aquellos que aprenden cosas nuevas tienen una oportunidad de trascender ese límite que está dado, o sea, ¿cómo trascendemos esa línea? ¿Cómo trascendemos ese concepto? ¿Cómo rompemos esa creencia? O sea, ¿cómo rompemos
ese límite? ¿Cómo rompemos esa división? ¿Cómo rompemos ese muro, esa pared, esa creencia? ¿Cómo se rompen esos límites de conciencia? ¿Cómo se rompen esos límites mentales? A través de un nuevo paradigma de conciencia, donde esa limitación mental se disuelve hacia un concepto superior. Y de esta manera poder aprender a vivir de una manera superior. El temazo del día de hoy está dado por cómo trascender aspectos emocionales, cómo trascender emociones determinadas, cómo trascender situaciones, emociones, momentos, tiempos, cosas, cómo trascender todo esto, cómo trascender el aspecto emocional, cómo trascender situaciones que vivimos, que sentimos que no vamos a poder sobrellevar y que después nos damos cuenta que con la sabiduría que tenemos lo podemos trascender a un nuevo nivel de conciencia. Y eso ayuda para que podamos transitar desde un concepto más evolutivo, más consciente, más superior. Y también para que podamos dejar de sufrir. O sea, dejar de sufrir tiene que ver con entender que eso que está pasando puede ser un aprendizaje y que me puede dar, o sea, de forma consciente, algo trascendente, algo relevante. Uy, no sabes lo que aprendí. Uy, esto no lo sabía y sabes que esto me cambió la cabeza. Sabes que aprendí esto y es algo totalmente novedoso, es algo nuevo. Es algo que todavía en el plano terrestre no se lleva adelante. Y ya algunos seres a través de la comunicación con los ángeles o a través de la comunicación con los guías estamos aprendiendo estos conceptos. ¿A dónde está orientado esto? A develar una sabiduría que todavía no se sabe que se puede aprender a través de lo que es la enseñanza del mundo espiritual, del mundo extraterrestre, del mundo de los seres de luz, del mundo de los fantasmas. Algo sumamente interesante para que puedan comenzar a evolucionar. ¿Cómo trascender cosas que sentimos que no vamos a poder trascender? ¿Se puede? Sí se puede. Ante cualquier situación, ante cualquier diagnóstico, ante cualquier cosa, el mundo espiritual puede romper creencias donde podemos trascender a un nuevo paradigma de conciencia. Y eso puede ser un renacer, donde no es algo teórico, es algo que sucede para que podamos llevar adelante un nuevo camino espiritual, a través de ser más sabios, a través de ser más evolutivos y a través de ser más conscientes. Te espero y te invito. Te va a encantar el programa porque tocamos un montón de temas muy interesantes. Te va a encantar el programa porque obviamente te vas a sentir identificado o identificada con algún concepto que obviamente desarrollamos y que obviamente aprendemos y enseñamos. Y te voy a decir algo, si en algún momento necesitas encontrar una respuesta, entra al canal Adiel-Medio La Luz o entra al canal Conectados al Ser, busca el tema que necesitas saber, desarrollar y aprender y te puedo asegurar que vas a encontrar esa respuesta que necesitas porque obviamente todos los temas están chequeados por los ángeles para ayudar a esos seres que buscan respuestas, que buscan saber, que buscan aprender y que son amantes de la sabiduría superior. Les mando luz, les mando abrazos de luz, les mando obviamente muchísimos saludos y obviamente les mandamos 1000 ángeles, 1000 seres de luz y muchísimas esferas de luz para que puedan sobrellevar alguna situación que creen que no van a poder sobrellevar. Y cómo a través de la luz, a través de la observación, podemos trascender cualquier situación. Obviamente, ¿cómo trascendemos? A través de la sabiduría, porque la sabiduría te da bálsamo, la sabiduría te da tranquilidad, la sabiduría te da certeza, porque aquello es como los chicos.
al final no era tan grave el cuco, no pasó nada, ¿viste que no pasó nada? O sea, esto es como los nenes chiquitos. Cuando los nenes trascienden el temor, empiezan a tener certeza y confianza que pueden salir adelante. Ay, al final no era nada, o sea, era esto nada más. Al final esto termina siendo un proceso de aprendizaje. Es como los niños pequeños. Cuando vemos y trascendemos aquel concepto que sentimos que no vamos a poder trascender, después nos damos cuenta que es un parámetro de sabiduría. ¿Qué da certeza, confianza, luz, fe, humildad? ¿Qué da trascendencia? La sabiduría, el conocimiento, el diálogo y la comunicación con el mundo espiritual. Y obviamente con seres extraterrestres de otros planos dimensionales. Feliz día, muy buen día, muy feliz día. Yo soy Adiel-medio La Luz. Podés entrar a mi canal oficial de YouTube, donde vas a encontrar temas súper poderosos. Y también, obviamente, podés entrar al canal del cual lleva el nombre del programa, que es @conectadosalser. Te invito, te espero y obviamente entra, porque obviamente vas a ver que hay un montón de cosas sumamente interesantes para que te puedas conectar con el mundo espiritual, con los ángeles y con las guías. Te espero, te invito, te envío luz, te envío muchas bendiciones y te envío toda la fuerza que necesites para levantarte y obviamente para perder los temores. Pierdan los temores ante cualquier situación, porque eso es un nuevo paradigma de conciencia. Les envío muchísima certeza, muchísima fe y obviamente arriba, porque un nuevo nivel de conciencia comienza. Te espero, te invito. Esto es Conectados al Ser. Y claro, como siempre te traigo un temazo. Te traigo un temazo para que se te prendan fuego los pelos y para que tengas nuevas ideas. Feliz día, compartan. Sean copados y compartan, porque seguramente alguien que conoces puede estar necesitando alguna palabra, puede estar necesitando alguna clase, alguna respuesta, alguna meditación o alguna técnica que lo pueda ayudar a salir adelante. Feliz día, muy feliz día. Te envío luz y que esa luz sea la iluminación de tu existencia.